Buenas tardes. En el teórico de hoy vamos a tratar el tema de urgencias en endodoncia y de medicación sistémica. Este teórico va a estar grabado en dos partes. La primera, quien les habla, la doctora Claudia Medero, y la segunda, a cargo de la doctora Mariana Vila. Para comenzar, vamos a definir la situación de urgencia como aquella situación que se presenta de manera imprevista, pero nos obliga a una pronta resolución. Tenemos que diferenciar el término urgencia del término emergencia, donde la diferencia radica en la severidad del caso, ya que la emergencia comprende riesgo de vida. Dentro de las situaciones de urgencia que se nos van a presentar en la consulta, estas pueden ser de origen pulpar, de origen perirradicular, hemorragias, traumatismos y urgencias de tipo estético. Es importante que tengamos claro que el 90% de las urgencias que se nos van a presentar van a ser de origen pulpar o perirradicular y que estas van a poder ser solucionadas por maniobras locales, maniobras de tipo endodóntico, o sea, por medio de tratamientos endodónticos. Como les decía, también se nos pueden presentar otras situaciones de urgencia, como hemorragias, traumatismos o urgencias estéticas, pero además se nos pueden presentar situaciones que nosotros no consideramos urgencias, pero el paciente así lo siente y de esta forma debemos resolver, como son, por ejemplo, rotura de prótesis, descementado de provisorios. Como les decía, no los consideramos urgencias, pero si el paciente así lo percibe, nosotros los vamos a solucionar. Es importante que nosotros tengamos en cuenta la situación clínica en la que se nos va a presentar el paciente con la situación de urgencia. Generalmente el paciente no se va a encontrar en la misma situación que concurre a la consulta programada, ya que este paciente se va a encontrar dolorido o con algún problema, por lo tanto, este paciente se va a encontrar nervioso. En cuanto al profesional, nos va a pasar generalmente que nos vamos a encontrar dentro de una consulta programada cuando acude esta urgencia. Es fundamental que el profesional tenga la preparación técnica y científica para poder diagnosticar rápidamente qué es lo que le está pasando al paciente, poder explicárselo claramente al paciente y realizar las maniobras correspondientes para solucionar su problema. Tenemos que tener en cuenta que resolver una situación de urgencia es sumamente gratificante para el odontólogo y también lo es así para el paciente que le solucionamos su problema. Pero cuando en cambio no podemos solucionar esta situación de urgencia, es algo que es muy frustrante, tanto para el odontólogo como para el paciente que continúa con su dolor o con su problema por el cual consultó. Para poder solucionar esta situación de urgencia, como les decía, es fundamental tener una correcta preparación técnica y científica. Como les decía, estas situaciones de urgencia se nos van a presentar muchas veces dentro de una consulta programada. Pero eso no quiere decir que no nos tomemos el tiempo necesario para realizar una correcta historia clínica. O sea, no vamos a tratar ninguna urgencia a nuestro paciente si no realizamos previamente una historia clínica. Lo primero que vamos a realizar es una anamnesis. Le vamos a consultar al paciente sobre su motivo de consulta, le vamos a consultar sobre la historia de su enfermedad, sobre sus antecedentes personales y si toma alguna medicación. Luego vamos a realizar el examen clínico. Este examen clínico va a ser general, regional y local. En el examen local nos vamos a valer de todos los test clínicos que nosotros conocemos y con los que contamos para llegar a un correcto diagnóstico.
Estos son la inspección visual, la palpación, la percusión, los test térmicos, los test eléctricos, el test de fresado, y con todos estos test que nosotros vamos a realizar, vamos a llegar al diagnóstico de la patología de este paciente. También es fundamental el examen radiográfico. Primero, porque este examen radiográfico nos va a ayudar a llegar al diagnóstico. En la radiografía vamos a observar lesiones cariosas, vamos a observar la profundidad de esas lesiones cariosas, también vamos a ver si presenta lesiones periradiculares, así como, por ejemplo, restauraciones en mal estado. Pero también la radiografía es fundamental por la información que nos da. Como les decía previamente, muchas de estas urgencias, el 90%, van a ser solucionadas por medio de maniobras endodónticas. Entonces, toda la información que nosotros obtengamos de estas radiografías va a ser fundamental. Vamos a tener información sobre, por ejemplo, la cámara, si es una cámara amplia, si es una cámara atrésica. Vamos a tener información sobre la cantidad de raíces, si los conductos son amplios, si los conductos son atrésicos, y toda esta información va a ser fundamental para el tratamiento que nosotros vamos a realizar, como por ejemplo un acceso, un drenaje o una extirpación. También es importante que nosotros realicemos un plan de tratamiento de esta pieza motivo de consulta. ¿Por qué? Porque debemos evaluar si esa pieza, por ejemplo, el pronóstico es desfavorable. Si es una pieza cuyo pronóstico es desfavorable, tal vez el tratamiento que podamos realizar como urgencia sea la extracción, o de lo contrario, tal vez realicemos un drenaje, una extirpación, y en la siguiente sesión realicemos la extracción de la pieza. Por lo tanto, es fundamental realizar un correcto plan de tratamiento. Primero, para no realizar tratamientos innecesarios si el pronóstico de la pieza es desfavorable. Y segundo, para organizar cuál sería el tratamiento de urgencia. Nuestra primera meta va a ser ubicar la pieza causante, diagnosticar su enfermedad y aliviar el dolor. Lo primero, ubicar la pieza causante no siempre es sencillo, ya que a veces se nos pueden presentar situaciones, como vemos en la imagen, en donde tenemos en el mismo cuadrante más de una pieza con lesión de caries, una pieza con una restauración en mal estado. Entonces esto muchas veces nos va a generar dificultades para diagnosticar cuál es la pieza motivo de consulta. Se suma a eso la presencia a veces de dolores irradiados, por lo tanto, a veces nos va a ser muy difícil ubicar la pieza causante de ese dolor. Luego vamos a tener que diagnosticar cuál es la causa por ejemplo, el dolor de ese paciente. Si ese dolor es de origen pulpar, si es de origen periapical o si es de origen perirradicular. Y luego que realizamos un correcto diagnóstico, vamos a proceder a aliviar el dolor de este paciente. Las urgencias que se nos van a presentar en endodoncia van a ser generalmente pulpitis irreversible, sintomática, o sea, en este caso va a ser a partir de piezas con, con un tejido pulpar vital, con una inflamación de ese tejido pulpar vital. Y también se nos pueden presentar complicaciones periapicales agudas, como lo son la periodontitis apical sintomática y el absceso periapical agudo. Como sabemos, el dolor depende de cada paciente y depende del umbral del dolor de cada paciente. Entonces, nos va a pasar que a veces se nos presenten a consulta pacientes relatando una urgencia
que para nosotros no es una urgencia, no lo consideramos una urgencia ese cuadro, pero si el paciente así lo percibe, lo vamos a tener que solucionar. Estos serían los cuadros de hipersensibilidad dentinaria o de pulpitis reversible. Como les decía, como vieron en el esquema anterior, nosotros no lo consideramos urgencias reales, pero muchas veces el paciente así lo va a percibir y por lo tanto lo vamos a tener que solucionar. En cuanto a la hipersensibilidad dentinaria, clínicamente el paciente lo va a percibir y nos va a referir un dolor agudo con los estímulos químicos, mecánicos y térmicos. Estímulos químicos, como son las sustancias hipertónicas, como lo dulce o lo salado, los estímulos mecánicos, como puede ser el aire, y los térmicos, como por ejemplo el frío. ¿Cuáles son las causas de esta hipersensibilidad dentinaria? Estas se deben a cuando la dentina pierde la protección del esmalte o del cemento, como por ejemplo en el tema de erosiones cervicales o lo que se llaman lesiones no cariosas de cuello, como ser erosiones, abrasiones o abstracciones. Cuando la relación esmalte-cemento deja dentina expuesta en la zona del cuello del diente, y luego del tratamiento de raspado y alisado, que muchas veces en la zona del cuello se pierde el cemento que cubre la dentina de la raíz, provocando que esa dentina quede expuesta al medio bucal. Como decíamos, en todas estas situaciones, la dentina queda expuesta al medio bucal. Esto aumenta la permeabilidad, permite el movimiento del fluido dentinario hacia el exterior y esto estimula las fibras A delta, lo que explica el dolor agudo. En esta imagen vemos lesiones no cariosas de cuello y en esta otra vemos las diferentes relaciones que se dan entre el esmalte y el cemento en la zona del cuello. En esta vemos que el esmalte cubre al cemento en esta zona. En esta otra imagen vemos vemos las diferentes relaciones que existen entre el esmalte y el cemento en esta zona. En esta otra vemos que el cemento cubre al esmalte. Acá vemos que ambos terminan en el mismo punto, pero llegan a cubrir la dentina en esa zona. En cambio, en esta situación vemos cómo queda una zona de dentina expuesta al medio bucal. Y por lo tanto, esta dentina expuesta va a ser la que va a provocar esa sensibilidad. ¿Cuáles son los tratamientos? Nosotros lo que vamos a atender en el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria, vamos a tratar de obliterar estos túbulos dentinarios o disminuir su diámetro para de esa forma disminuir el movimiento del fluido dentinario hacia el exterior ante los distintos estímulos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Por medio de enjuagatorios, por medio de barnices o por medio de pastas dentales o ionomes. De esa forma vamos a proteger esa dentina expuesta para disminuir el fluido, el movimiento de ese fluido dentinario hacia el exterior y disminuir la sensibilidad dentinaria, la hipersensibilidad dentinaria. El otro cuadro que yo les nombraba, que no consideramos una urgencia, pero el paciente a veces sí lo percibe, son las pulpitis reversibles. Clínicamente es un dolor provocado, agudo, de corta duración, que cesa al desaparecer el estímulo. Al examen clínico vemos que no hay comunicación, que la pieza responde más al frío que los dientes normales, que esta pieza responde más rápidamente al frío que al calor, y con el test eléctrico responde con mínima corriente. La percusión va a ser negativa.
Radiográficamente podemos observar una lesión cariosa donde no vemos comunicación y vemos normalidad radiográfica. ¿Cuál va a ser el tratamiento ante esta situación clínica? Vamos a eliminar la lesión cariosa y vamos a obturar esa cavidad con un óxido de zinc eugenol. Y vamos a dejar la pieza en esa situación 2 semanas aproximadamente hasta que se desaparezca la sintomatología. Luego vamos a proceder a realizar la restauración definitiva. En este caso, y luego de las 2 semanas, el tejido pulpar vuelve a la normalidad y no va a ser necesario que realicemos el tratamiento de endodoncia radical. Ahora, en cambio, cuando nos encontramos frente a un diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática, acá sí vamos a estar frente a una urgencia endodóntica. Clínicamente, en este caso, será un dolor espontáneo, un dolor agudo, un dolor constante y difuso, un dolor pulsátil que a veces alivia con el frío, y la percusión en estadios avanzados va a ser positiva. Esta percusión positiva se debe a la afectación de los propios sectores presentes en el ligamento periodontal. Como les decía, en este caso sí nos vamos a encontrar con una situación de urgencia que nos va a obligar a una pronta resolución. Clínicamente vamos a observar una pieza con una restauración en mal estado, con filtración, o con una lesión cariosa profunda. Bueno, ¿y cuál será el tratamiento en el caso de una pulpitis irreversible? Este tratamiento va a depender, primero, del grado de formación radicular, pero el tratamiento que generalmente vamos a realizar si la pieza finalizó la formación radicular va a ser el tratamiento de biopulpectomía. ¿De qué va a depender el tratamiento que nosotros le vamos a realizar en esa sesión al paciente? Esto dependerá del tiempo con que contemos. Si contamos con tiempo suficiente, vamos a comenzar con el tratamiento de biopulpectomía, que, como les decía, frente a este diagnóstico de pulpitis irreversible, sintomática, si la pieza tiene finalizada la formación radicular, será el tratamiento indicado. Ahora, si, como les decía, el paciente nos llega y nosotros nos encontramos dentro de una consulta programada y no contamos con el tiempo suficiente como para comenzar el tratamiento de biopulpectomía, contamos con estos otros tratamientos, como son el de descompresión, eliminación de la pulpa cameral, eliminación de la pulpa cameral y del conducto pulpar más amplio. Ahora vamos a ir viendo uno a uno. Como les decía, si se trata de una pieza con el ápice que terminó su formación radicular y contamos con tiempo suficiente en nuestra consulta, vamos a comenzar con el tratamiento de biopulpectomía, que es el tratamiento indicado ante esta situación clínica. Este tratamiento ustedes ya lo han realizado, ya conocen las distintas etapas, que acá las tenemos, pero es importante que tengamos en cuenta que en determinadas etapas se nos pueden presentar dificultades o variantes por tratarse de una pieza que tiene su tejido pulpar inflamado. La primera de esas etapas que nos puede presentar dificultad sería la anestesia. Al encontrarnos ante una pieza con su tejido pulpar inflamado, muchas veces nos va a ser dificultoso lograr un buen nivel de anestesia. ¿A qué se debe esta dificultad? A que el tejido, cuando nosotros nos encontramos
con una pieza con la pulpa inflamada, hay una disminución del pH tisular, lo que dificulta la disolución de la solución anestésica y eso nos va a dificultar lograr un buen grado de anestesia para tratarla. Entonces, nosotros vamos a primero recurrir a las anestesias convencionales, ya sea la regional y la infiltrativa, pero si no lográramos un buen nivel de anestesia con ellas, vamos a recurrir a las anestesias complementarias. Esto ya lo vimos, contamos con la anestesia intraligamentosa o la intrapulpar. Luego de haber realizado las anestesias convencionales, podemos realizar cualquiera de estas dos para ayudarnos a lograr un buen nivel de anestesia. En el caso de la intrapulpar, ya contamos con una comunicación bucocameral, pero no podemos avanzar por la sintomatología que presenta el paciente. En este caso, vamos a inyectar una pequeña cantidad de solución anestésica con la aguja precurvada a través de esa comunicación que tenemos. En cambio, en el caso de la intraligamentosa, vamos a colocar la aguja en la zona del ligamento, vamos a profundizar en la zona proximal en dirección hacia la raíz y vamos a inyectar también una pequeña cantidad de solución anestésica en esa zona. Luego de lograda la anestesia, hay distintos autores como Walton, Wayne y Cohen que proponen en situaciones como esta y sobre todo en molares inferiores, ya desde un comienzo dar 2 tubos de anestesia al dentario inferior. Como les decía anteriormente, luego vamos a proseguir con las distintas etapas, ya sea, por ejemplo, eliminación total de caries y preparación de coronaria, pero es importante que nos quede claro que por más que contemos con poco tiempo para resolver esta situación de urgencia, nunca vamos a, por ejemplo, no realizar aislamiento absoluto. Vamos a respetar la cadena aséptica por más que nos encontremos en una situación de urgencia. Luego de realizada la aislación, vamos a proceder al acceso, cateterismo, conductometría, extirpación y luego el control de la hemorragia. Esta sería otra etapa en la que se nos pueden presentar dificultades. También, por tratarse de una pulpa inflamada, puede ser que esta hemorragia sea abundante y nos dificulte cohibirla. Como ustedes ya vieron, lo primero que vamos a hacer es irrigar con abundante hipoclorito de sodio, ¿no? Para cohibir esta hemorragia. Vamos a secar con conos de papel, vamos a colocar los conos de papel y vamos a dar tiempo a que se produzca la epistasia. Y si no logramos cohibir la hemorragia, no vamos a poder proseguir con el tratamiento, continuar con el tratamiento, y vamos a tener que colocar una medicación a base de hidróxido de calcio y suero, o hidróxido de calcio y metilcelulosa. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es colocar la medicación y citar al paciente a una nueva sesión para continuar el tratamiento en otra sesión. Si de lo contrario, irrigando con abundante hipoclorito de sodio y secando con conos de papel, logramos cohibir esa hemorragia y tenemos tiempo, vamos a continuar con el tratamiento. Vamos a realizar la limpieza y conservación. Vamos a realizar la conografía y luego llegaría el momento de la obturación. Acá también se nos pueden plantear diferencias, ya que al tratarse de una pieza con un diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática, recuerdan que una de las condiciones para obturar un conducto, o el conducto, es que la pieza se encontrara sintomática. Muchas veces estas piezas
pueden presentar una alteración, como decíamos hoy, de los tejidos perirradiculares. O sea, el paciente nos va a referir dolor a la masticación o nosotros detectamos al realizar los test clínicos dolor a la percusión. En estos casos, el ideal sería no obturar en esta sesión y colocar una medicación a base de hidróxido de calcio. ¿Ah? Vamos a realizar una pasta de hidróxido de calcio con suero o con metilcelulosa y vamos a derivar al paciente a otra sesión. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del teórico de biopulpectomía explicábamos que es por ser un tratamiento que nosotros vamos a realizar en una pieza que tiene una pulpa, un tejido pulpar vital, este tratamiento puede ser realizado en una sesión, ya que no habría invasión de microorganismos? ¿Mm? En este caso, lo que nos lleva a cambiar esa situación es el tema de la sintomatología. O sea que en este caso tendríamos que medicar, ¿ah? Con hidróxido de calcio por su función antiinflamatoria y vamos a derivar al paciente para realizar la obturación en la siguiente sesión. Luego de realizada la obturación, vamos a realizar la radiografía final, vamos a realizar los controles posteriores y fundamental tener en cuenta que nuestro tratamiento va a finalizar cuando la pieza tenga ya la restauración definitiva. Bueno, recién vimos cuál es el tratamiento que vamos a realizar cuando tenemos tiempo en nuestra consulta. Dijimos que en ese caso vamos a comenzar con el tratamiento de biopolpectomía. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos ese tiempo, pero debemos solucionar esa urgencia de nuestro paciente? En ese caso contamos con estos otros tres tratamientos, como son la descompresión, la eliminación de la pulpa cameral o la eliminación de la pulpa cameral y del conducto nasal. Vamos a ir viendo uno a uno. En el caso de la descompresión, como ustedes saben, cuando nos encontramos con una pieza con un diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática, acá lo que tenemos es un fenómeno vascular donde tenemos una congestión pulpar, o sea, esa inflamación del tejido pulpar dentro de paredes inextensibles como es la cámara, es lo que va a provocar el dolor por la compresión de las fibras nerviosas. Entonces, nosotros al realizar el tratamiento de descompresión, lo que vamos a realizar es una pequeña comunicación con la cámara para permitir el sangrado. Ese sangrado va a disminuir esa presión intracameral y va a disminuir esa presión que se está generando dentro de la cámara y de esa forma, luego de cesada la anestesia, el paciente va a presentar una disminución de esa sintomatología. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, vamos a realizar anestesia, vamos a realizar aislamiento absoluto, como les decía, más allá del tiempo con el que contemos o no, siempre vamos a realizar el aislamiento absoluto. Vamos a realizar una eliminación total de caries, vamos a eliminar toda la lesión cariosa y vamos a realizar una apertura cameral. Tenemos que realizar una comunicación con esa cámara para permitir el sangrado, para permitir la descompresión y de esa forma lograr alivio. Es importante que esa apertura que nosotros vamos a lograr, esa comunicación, sea lo suficientemente amplia para lograr ese sangrado, permitir ese sangrado, esa disminución de la presión y así lograr el alivio. Luego, lo que vamos a hacer es irrigar con abundante hipoclorito. Eh, Recuerden en este caso la importancia de la función organolítica del hipoclorito, así como la función, por ejemplo, blanqueante. Vamos a irrigar con abundante hipoclorito de sodio
y luego vamos a secar con torundas de algodón estériles, con ligera presión, y luego, según los distintos autores, hay dos conductas. Podríamos, por ejemplo, colocar simplemente una torunda estéril y luego realizar un sellado coronario, o podemos colocar una torunda estéril con un sedante pulpar, como por ejemplo pulperil, supranestol o sedax forte. Entonces, luego de secar con torundas estériles, vamos a colocar otra torunda estéril con algún sedante pulpar y luego vamos a realizar la obturación temporaria y vamos a realizar alivio de oclusión. Es fundamental también que nosotros le expliquemos al paciente que el tratamiento no está finalizado, que este fue simplemente un tratamiento de urgencia para aliviar la sintomatología, pero que el paciente debe concurrir a una nueva sesión para finalizar el tratamiento, que en este caso sería el tratamiento de biopulpectomía. También le vamos a indicar analgésicos, el analgésico que él esté acostumbrado a tomar, un analgésico y antiinflamatorio, y con el ibuprofeno tanto de 400 miligramos o de 600 miligramos cada 6 horas se logra un buen alivio. Bueno, el otro tratamiento que podíamos realizar en el caso de tiempo insuficiente sería la eliminación de la pulpa cameral. En este caso, lo que vamos a realizar también va a ser la anestesia, que en estos tratamientos también se nos pueden presentar las mismas dificultades que vimos al principio. Tal vez tengamos que reforzar esta anestesia para poder realizar el tratamiento. Vamos a realizar fundamental aislación absoluta, o sea, vamos a respetar siempre la cadena séptica, vamos a realizar una eliminación total de caries y vamos a realizar la apertura cameral. Luego de realizada la apertura cameral, vamos a eliminar la pulpa cameral, ya sea por medio de cucharitas de cuello largo, bien afiladas. Procederemos luego a irrigar, también vamos a irrigar con abundante hipoclorito al 2,5%, buscando la función organolítica de este hipoclorito para eliminar todos los restos pulpares y toda la hemorragia, toda la sangre que va a quedar en la cámara. Y luego de haber irrigado abundantemente, vamos a secar con torundas estériles, realizando ligera compresión en los filetes radiculares, y luego vamos a colocar una medicación. También en este caso, como anteriormente, la medicación que vamos a colocar sería un sedante pulpar, como ser estradiol, pulperil o sedax forte, o también podríamos, como sostienen algunos autores, simplemente colocar una torunda. Luego vamos a realizar el sellado coronario, vamos a realizar un alivio de la oclusión, y también en este caso le vamos a indicar al paciente que tiene que concurrir a una nueva sesión para finalizar el tratamiento, y vamos a indicarle analgésicos como en el caso anterior. Nos puede pasar en determinados casos donde la inflamación que presenta este tejido pulpar ya es mayor, que simplemente logrando los tratamientos anteriores, o sea, el tratamiento de descompresión y de eliminación de la pulpa cameral, no logremos alivio, sobre todo cuando se encuentran también afectados los tejidos periradiculares. O sea que tenemos afectación por esta inflamación de los tejidos periradiculares. Esto nosotros lo vamos a conocer cuando el paciente nos refirió que tenía dolor a la masticación o a nosotros realizar los test de perfusión con un resultado positivo. En estos casos, seguramente
no vamos a lograr aliviar realmente el dolor si además de eliminar la pulpa cameral, no eliminamos también el tejido pulpar del conducto más amplio. Como ustedes ya saben, el conducto más amplio en el molar inferior sería el conducto distal y en los molares superiores sería el conducto palatino. En estos casos, el tratamiento, las etapas del tratamiento serán realizar la anestesia, el aislamiento absoluto, luego vamos a eliminar caries, vamos a realizar una apertura cameral, vamos a eliminar la pulpa cameral, como vimos anteriormente, con cucharitas de dentina afiladas o por medio de curetas. Vamos a irrigar abundantemente con hipoclorito de sodio. Y luego de haber irrigado abundantemente, vamos a secar con torundas de algodón estériles y vamos a proceder a eliminar el tejido pulpar del conducto más amplio. Luego vamos a irrigar nuevamente, abundantemente, con hipoclorito de sodio. Recuerden que en este momento se nos puede presentar una hemorragia abundante, por eso es fundamental esta irrigación. Y luego vamos a realizar eh, la colocación de una medicación a base de hidróxido de calcio. Vamos a realizar una pasta de hidróxido de calcio con metilcelulosa o con suero y la vamos a colocar en el conducto en el que hayamos eliminado el tejido pulpar. Si en este caso tuviéramos tiempo, podemos realizar en este conducto la conductometría, limpieza y conformación y colocación de la medicación. Pero de no ser así, luego de eliminar ese tejido del conducto más amplio, podemos irrigar y simplemente medicar el conducto con hidróxido de calcio y derivar al paciente a una nueva sesión. Luego vamos a realizar el sellado coronario y vamos a realizar el alivio de oclusión, fundamental en este caso que recuerdan que hablamos que la pieza podía tener también dolor a la percusión. Y bueno, como decíamos anteriormente, en este caso lo que vamos a realizar también es dejarle claro al paciente que la pieza esta no está finalizado el tratamiento, que necesita continuar con el tratamiento de biopulpectomía, por lo tanto lo vamos a citar a una nueva sesión y fundamental también indicarle los analgésicos correspondientes. En cuanto al tratamiento sistémico, en estos cuadros de pulpitis irreversible sintomática, simplemente recalcar que la medicación que le vamos a indicar a este paciente son analgésicos y antiinflamatorios. El analgésico y antiinflamatorio que el paciente esté acostumbrado a tomar, o como le decía, con el ibuprofeno, 400 o 600 miligramos cada 6 horas, se logra un muy buen nivel de analgesia. Sí, debemos tener claro que en este caso nunca vamos a indicar antibióticos. ¿Por qué? Porque en este caso el tejido pulpar se encuentra vital, inflamado, pero no ha sido invadido por microorganismos. ¿Ah? Mientras que el tejido pulpar se encuentra con vitalidad, los mecanismos de defensa de este tejido no van a permitir que este tejido sea invadido por microorganismos. Por lo tanto, no vamos a indicar antibióticos. ¿Ah? Bueno, ahora van a tener la segunda parte del teórico. La doctora Vilas le va a hablar de las complicaciones periapicales agudas, como ser la periodontitis apical sintomática y el absceso apical